Parte 3 del capítulo 1, Los mexicanos, página 25. El pasado permanece vivo en el espíritu mexicano. No todos los mexicanos de todas las regiones y de todas las clases se parecen. En las provincias resienten la imposición de lo que ellos consideran la cultura mestiza con raíces aztecas. Y la minoría de clase media lucha por liberarse del pasado, sacrificando el presente por un futuro de valores y recompensas americanizados. La historia, revisada y ajustada para que se ciña a las necesidades contemporáneas, se moviliza para mantener la cohesión de la sociedad moderna. Cuando chocan antiguo y moderno, las emociones invariablemente favorecen al pasado. A finales de 1983, el regente o alcalde de la Ciudad de México se vio obligado a cancelar los planes para construir una línea del tren subterráneo bajo la Plaza Mayor de la capital, después de que otros departamentos del gobierno protestaron iracundamente porque la construcción destruiría restos ocultos del imperio azteca. La única sorpresa fue que el regente no hubiera tenido la sensibilidad para evitar la controversia. En comparación con el pasado, la planificación urbana no tiene importancia. La historia se fomenta también de manera activa. Hay estatuas a granel en todo el país. Las calles llevan nombres de héroes del pasado, inclusive prehispánicos y de fechas históricas. Y todo el calendario está salpicado de ocasiones para celebrar. El 18 de marzo, aniversario de la nacionalización de la industria petrolera mexicana en 1938, México recuerda su valor patriótico al resistir la presión de Estados Unidos. El 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla, cuando fuerzas de ocupación francesas fueron temporalmente derrotadas en 1862, se usa para reafirmar la determinación del país para defender su territorio. Todo el mes de septiembre está dedicado a ceremonias que conmemoran la independencia de México de España. Incluso el pasado oficial sigue siendo asunto de interés. Entrevistas y artículos de la prensa con frecuencia hablan de noticias que tienen medio siglo. En 1983 el gobierno financió un suplemento semanal distribuido gratuitamente con todos los periódicos, donde se reimprimía una selección de artículos del periodo comprendido entre 1910 y 1970. Carteles con el rostro de un expresidente muerto hace mucho quizá aparezcan repentinamente en los metros sobre alguna frase política conceptual. Algunos símbolos son tomados de la época prehispánica. En 1978, un monumento nuevo dedicado a los policías y bomberos muertos en el cumplimiento del deber consistía en una estatua de Coatlicue, la diosa de la muerte, con un guerrero azteca caído a sus pies. Coatlicue. Las figuras clave de la historia mexicana se han dividido en buenas y malas, y a manera claramente oriental se usan para personificar conceptos como el heroísmo, el nacionalismo y los ideales revolucionarios, o disyuntivamente la cobardía, la traición, la codicia y la represión. Los políticos contemporáneos comúnmente adoptan un mentor espiritual del pasado. A principios de los años 70, el presidente Luis Echeverría Álvarez tuvo por modelo político al finado general Lázaro Cárdenas, quien en la década de 1930 había llevado a cabo una importante reforma agraria
y expropiado las compañías petroleras extranjeras. Por medio de frecuentes tributos a Cárdenas, Echeverría buscaba ser asociado con la imagen del expresidente, que fue gran nacionalista y amigo leal de los campesinos. Al iniciar su mandato en 1976, el presidente José López Portillo expresó su identificación con Quetzalcóatl, el mítico dios blanco prehispánico conocido como la serpiente emplumada. Años antes había escrito un libro sobre Quetzalcóatl, mismo que de inmediato se reimprimió y tradujo, e incluso le puso el nombre del dios legendario al avión y al autobús oficiales. A su vez, el presidente Miguel de la Madrid hizo saber que José María Morelos, uno de los líderes de la lucha de independencia de México a principios del siglo XIX, era su figura histórica preferida. Como autor del primer proyecto de Constitución de México, Morelos es un símbolo del respeto por la ley, calidad que de la Madrid quería enfatizar. Muchos de aquellos que ahora están del mismo lado en la historia, en vida pelearon ferozmente entre sí. En la Revolución de 1910 a 1917, Emiliano Zapata se rebeló contra Francisco I. Madero y Venustiano Carranza persiguió a Francisco Pancho Villa, pero ahora los cuatro nombres están inscritos juntos con letras de oro en la Cámara de Diputados. Empero, no siempre se perdona el pasado. Cuando en 1925 el presidente Plutarco Elías Calles cambió los restos de los héroes de la independencia de México a un monumento nuevo, excluyó los huesos de Agustín de Iturbide, que en última instancia ganó la guerra contra España en 1821, porque éste seguía representando el catolicismo conservador. No se llevó los huesos de Iturbide. En 1977, el veterano líder comunista Valentín Campa inició una campaña para que el muralista Diego Rivera fuera expulsado del Partido Comunista local 20 años después de su muerte. La supuesta ofensa de Rivera era haber coqueteado con el trotskismo, pero el verdadero propósito de Campa era usar el juicio como ocasión para denunciar la creciente penetración de ideas eurocomunistas en el partido. Al reconocer sus motivos estalinistas, los comunistas menos ortodoxos pasaron a bloquear la medida de Campa. Una explicación de este constante volver a vivir el pasado es que el honor y la gloria deben ser extraídos de alguna manera de un despliegue sofocante de derrotas y humillaciones sufridas por los mexicanos desde la conquista. Con cierta frecuencia, quienes lucharon al lado del bien fueron vencidos, pero sus principios pueden reivindicarse décadas o siglos después. Típicamente se recuerda a los niños héroes de Chapultepec por haber resistido a las tropas de Estados Unidos en 1847, aunque murieran y posteriormente Estados Unidos se apropiara de la mitad del territorio de México. Por el contrario, los aspectos incómodos de la historia mexicana se pueden enterrar y olvidar tranquilamente. Los mexicanos prefieren ignorar la evidencia de que sus antepasados aztecas practicaban la antropofagia. Los libros de texto dan apariencia falaz a todo el periodo colonial, así como a las pérdidas de territorio a manos de Estados Unidos, la intervención francesa y la dictadura de Porfirio Díaz en el siglo XIX, optando por concentrarse en las gloriosas civilizaciones prehispánicas, la lucha por la independencia, el periodo de mediados del siglo XIX conocido como la Reforma, y los logros alcanzados desde la Revolución. Las controversias históricas pueden desatar grandes pasiones. En 1983, la Universidad Nacional planeó llevar a escena una obra llamada El martirio de Morelos,
de Vicente Leñero. En vista de la fascinación de Miguel de la Madrid por Morelos, se supuso que la presentación era mero oportunismo cultural, pero la obra descubría que, al ser torturado antes de su ejecución a manos de un pelotón de fusilamiento español en 1815, Morelos había revelado los nombres, las estrategias y las fuerzas militares de otros jefes insurgentes clave. La noche previa al estreno de la obra, las autoridades universitarias intervinieron para suspender los ensayos, preocupados no solo por ofender al presidente, sino también por denigrar a un héroe inmaculado. Diferentes asociaciones cívicas se movilizaron después para defender el honor y la patria de Morelos. Un político de primera línea dedicó todo un discurso a alabar al fundador de la patria y a imprecar a sus críticos. Un discutido actor que desempeñaba el papel de Morelos fue reemplazado y los productores tomaron precauciones contra protestas violentas cuando la obra al fin se estrenó. Más dramáticamente aún, la última batalla entre Cortés y Cuauhtémoc sigue peleándose preponderantemente como parte de la constante lucha de México por aceptar las condiciones de su mestizaje, pero ocasionalmente como símbolo de la confrontación entre el tercer mundo y el imperialismo. Hoy día, el vencido se ha convertido en vencedor. Desde la Revolución, la historia mexicana ha sido reinterpretada por los nacionalistas y Cuauhtémoc ha sido presentado como el héroe y Cortés como el villano. Y en los murales postrevolucionarios de Diego Rivera, Cuauhtémoc aparece como un joven idealizado, mientras que Cortés es representado como un jorobado sifilítico. En un tema con tanta carga emocional, el pasado no yace pacíficamente. En fecha más reciente, la disputa pasó al ruedo de los huesos y las estatuas. Al morir Cortés en España en 1547, sus restos fueron enviados a México y colocados en el muro del Hospital de Jesús que él había fundado. Los huesos fueron olvidados hasta su redescubrimiento en la década de 1940. Casi inmediatamente, los huesos de Cuauhtémoc fueron también descubiertos, entre comillas, en la pequeña población de Ixcatiopan, en el estado de Guerrero. Y aunque dos comisiones científicas no pudieron verificar su autenticidad, fueron guardados como reliquia en una caja de vidrio en la iglesia local. En 1975 el presidente Echeverría nombró otra comisión para que estudiara los restos, en esta ocasión impulsado por motivos aún más elevados. En la valiente lucha del tercer mundo para poner fin al proceso de colonialismo impuesto por las potencias mundiales, explicó Echeverría, Cuauhtémoc es el antecedente germinal que inició la resistencia organizada contra la dependencia y la explotación coloniales. Parecía que autentificar los huesos de Cuauhtémoc era legitimar la lucha del tercer mundo. No fue sino hasta que Echeverría terminó su mandato cuando la comisión se atrevió a anunciar que aún no se podía confirmar la identidad de los restos de Ixcatiopan. Cada año, el día del aniversario de la muerte de Cuauhtémoc, los funcionarios siguen haciendo guardia ante los restos y pronuncian discursos nacionalistas. El presidente López Portillo estaba enormemente orgulloso de su ascendencia española y en 1981 volvió a abrir la controversia de Cuauhtémoc contra Cortés al develar personalmente un busto del conquistador en el Hospital de Jesús. Hasta ese momento, en México solo había una estatua conocida de Cortés en el Casino de la Selva en Cuernavaca. Al año siguiente, otro monumento a Cortés fue colocado en la Plaza Mayor del barrio de Coyoacán,
en la Ciudad de México. Dedicado al mestizaje de México, mostraba a Cortés y su amante indígena la Malinche sentados detrás de Martín, su joven hijo más mestizo. Pero apenas López Portillo terminó su mandato, el monumento fue retirado para deleite de los nacionalistas del país. Las justificaciones que se presentaron ante esta medida de censura mantuvieron el asunto con vida. Cortés representa la conquista militar y el genocidio, comentó un politólogo, Gastón García Cantú. En mi opinión, ningún conquistador merece una estatua, y la idea de reconocer a Cortés como el fundador de la nación es un profundo y reaccionario error. Otro destacado escritor, Gutiérrez Tibón, sostuvo que Cortés merecía una estatua, aunque concedió que el clima espiritual de México todavía no lo admite porque los mexicanos todavía tenemos que encontrar el equilibrio entre Cuauhtémoc y Cortés. Esta ambivalencia ha seguido afectando las relaciones de México y España. La Guerra Civil Española, considerada en México como la lucha entre el bien progresista y el mal fascista, permitió a México dar particular salida a su resentimiento contra España por su pasado colonialista. No solo el presidente Cárdenas apoyó la causa republicana y posteriormente dio asilo a miles de refugiados, sino que los sucesivos gobiernos mexicanos se negaron a reconocer el régimen de Franco. Al parecer, el general Francisco Franco pasó a personificar a Cortés, quien así podía ser castigado simbólicamente. Pero cuando las relaciones diplomáticas se restauraron a la muerte de Franco, la celebración principal tuvo lugar en México y poco después, el presidente López Portillo viajó al pueblo de Caparroso en Navarra, donde vivieron sus antepasados. La relación de México con España siempre será apasionada. Persisten las discusiones encarnizadas sobre si la conquista destruyó la civilización o la barbarie, si los sacrificios humanos aztecas eran peores que la Inquisición española, si la corrupción endémica del país tiene raíces precolombinas o hispánicas, si la burocracia fue importada de España o es un producto natural del ritual indígena. Hoy día, los mexicanos resienten la arrogancia de muchos inmigrantes españoles con su bien ganada reputación de explotar a los trabajadores nacionales, pero se sienten atraídos por todo lo español, desde cantantes y toreros hasta alimentos y vinos. A nivel nacional, incluso aunque México sea más rico en la actualidad, esté más poblado y tenga más influencia que España, continúa buscando, quizás subconscientemente, la aprobación de la madre patria. Durante una visita del primer ministro de España, Felipe González, en junio de 1983, de la Madrid no resistió señalar la significación de la cena oficial, de que la cena oficial tuviera lugar en la plaza de Tlatelolco, un lugar que recuerda las luces y las sombras de nuestra conciencia, y sintetiza las dos columnas indígena y española que explican y determinan nuestro ser. Las inseguridades individuales del mexicano se convierten con frecuencia en trémulas imágenes reflejadas por el país en general. En ningún aspecto es esto más evidente que en el sentido de nacionalismo casi agresivo que hay en México. Las amenazas, ataques, invasiones y ocupaciones que han procedido del extranjero desde la época de la independencia son más que suficientes para justificar la muda xenofobia de México. Sin embargo, el nacionalismo también refleja el constante sentimiento de vulnerabilidad del país, y como el machismo, sirve de máscara tanto para ocultar las dudas internas cuanto para exhibir autoconfianza externa. Por consiguiente, el nacionalismo de México no es ideológico,
sino más bien parte de su instinto de supervivencia. Y todo gobierno desde la revolución ha reforzado los dos pilares del nacionalismo, fortaleciendo un sentido de identidad nacional en el país y subrayando la independencia de éste en el extranjero para consolidar su propio poder. Hoy día, el espejo del nacionalismo mexicano ya no es España, ni siquiera Francia, sino exclusivamente Estados Unidos. Incluso allí, los rostros que México muestra a su vecino no son consistentes. Hay resentimiento transmitido por la pérdida de tanto territorio en el siglo XIX y por las intervenciones militares de Estados Unidos hasta fecha tan reciente como 1916. Hay oposición al peso opresivo de la constante influencia política y económica de Estados Unidos en México. Hay desdén intelectualizado por la cultura materialista exportada por Estados Unidos. Y existe la creencia tranquilizadora de que los astutos mexicanos siempre pueden ser más listos que los ingenuos estadounidenses. Pero entre los mexicanos también hay admiración por Estados Unidos y sobre todo por su organización, honradez y prosperidad. Y gustosamente miran programas de televisión hechos en Estados Unidos, adoptan los gustos del consumidor estadounidense y prefieren bienes importados o de contrabando introducidos por la frontera norte a los productos hechos en el país. Aunque gran parte de la política exterior de México está dedicada a exhibir que el país es independiente de Estados Unidos, los gobiernos también tocan el recurso unificador del patriotismo para mantener vivo un sentido de la mexicanidad. Heredero de una grave crisis económica en diciembre de 1982, el presidente de la Madrid ordenó que todas las estaciones de radio tocaran el himno nacional a la medianoche y las de televisión al término de la programación diaria. Un canal de televisión durante varias semanas antes del himno nacional incluía la declamación de un poema llamado México, creo en ti. Todas las secretarías o departamentos del gobierno recibieron instrucciones de realizar ceremonias regularmente para honrar la bandera de México. Por medio de un decreto que pretendía reafirmar y fortalecer la devoción por los símbolos patrios, el gobierno organizó también un concurso de poesía y prosa dedicado a la bandera y al himno nacional. En el campo cultural, ha sido más difícil evitar la erosión de la mexicanidad formal, aunque en 1982 un intento interesante comprendía una comisión para la defensa del idioma español para combatir las incursiones de los anglicismos. Sobre todo en la Ciudad de México, los restaurantes y las tiendas habían descubierto que los nombres extranjeros eran buenos para los negocios, dando por resultado nombres como Shirley's, Pacos, Arthur's. La comisión le declaró la guerra al apóstrofo, que no existe en la ortografía española, como símbolo principal de infiltración cultural. Anuncios de radio y televisión hacían burla de quienes decían bye en lugar de adiós, o se llamaban a sí mismos Charlie en lugar de Carlos. Versos de poemas que rendían homenaje al idioma español se sumaron a la propaganda existente, decorando muros de toda la capital. Pero las contradicciones nacionalistas seguían saliendo a la superficie. Una noche, una referencia a la inmortalidad del español fue alterada con pintura en aerosol y la palabra español fue reemplazada por náhuatl. Poco después se formó un consejo para la defensa de las lenguas indígenas. Así como el alcohol derrite la máscara del machismo,
Durante los momentos de crisis es cuando las dudas endémicas que tiene el país sobre sí mismo se hacen más visibles por medio de la pantalla del nacionalismo. Los mitos de progreso y esperanza sostenidos con tanta avidez en público, repentinamente, en privado, dan cabida a un cinismo autoaniquilador y a una autodesaprobación exagerada. El expresidente López Portillo, que decía conocer la naturaleza mestiza de la psique mexicana, en cierta ocasión se refirió a este nihilismo hipnótico, tratando vanamente de romper el trance. Frecuentemente los mexicanos somos dados a enfatizar nuestros defectos, dijo. Quizás por los caminos oscuros de nuestras raíces indígenas, nos gusta desgarrarnos, sacrificarnos. Es una actividad que a muchos mexicanos nos gusta, denigrarnos, despedazarnos, admitir que tenemos todos los defectos del mundo. Tenemos el derecho de hacerlo. Tenemos muchos derechos. También tenemos el derecho de enfatizar lo positivo, el derecho de decir que algo hemos hecho bien y que lo haremos mejor. Tan solo 3 meses después de sus palabras, la economía mexicana cayó en el desorden y arrojó una nueva oleada de pesimismo. La crisis financiera era seria, pero la respuesta psicológica era más peligrosa. Muchos mexicanos se resignaron al ocaso de todo el sistema y con pánico actuaron en consecuencia. Otros parecían consumidos por el mero drama de la ocasión, como si estuviera demostrándose la futilidad de las reglas y los planes. En las clases medias urbanas, la crisis reveló que los conflictos internos por el mestizaje se habían complicado ahora en razón de la competición entre la forma de vida mexicana y la estadounidense. Para los nuevos ricos, el auge de los 4 años anteriores, al parecer, había colocado a fácil alcance la forma de vida estadounidense. Cuando reventó la burbuja, su exiguo nacionalismo quedó expuesto. La reacción de los mexicanos pobres, en contraste, fue menos histérica. Como el auge económico les había producido pocos beneficios, sus expectativas no se habían inflado y su estoicismo quedó en gran medida intacto. Sin que fuera la primera vez, un gran obstáculo para reconstruir la economía era la forma en que los mexicanos se percibían a sí mismos. Ser positivo era tener esperanza y arriesgarse a la traición. Y aunque México ha gozado de envidiable estabilidad política durante más de 6 décadas, la memoria de un pasado que aparentemente se repite conspiraba para preservar la duda. Con los países ocurre lo mismo que con los individuos. Algunos piensan en las desgracias pasadas, otros superan los reveses y nunca miran atrás. México y los mexicanos parecen incapaces de desligarse de un pasado al cual siguen perteneciendo. Como prefieren mirar hacia atrás, tienen mucho material que contemplar. En la historia de México, como se percibe hoy, radica el pasado que oscurece el presente y continúa conformando el futuro. Página 33, fin del apartado 3 del capítulo 1, Los mexicanos.